Decía antes, cuando el agua desgasta las rocas y se va depositando al pie de las montañas, se forman acumulaciones de sedimentos que con el tiempo se acaban convirtiendo en roca. Y son diferentes según donde han estado. Donde el agua corre con fuerza, se acumulan cantos, y donde el agua ya fluye en un río más despacio, se nos acumula arena, por ejemplo. Si tenemos lagunas, se nos forma arcilla, barro. Si tenemos volcanes, aquí en la comarca de Molina tuvimos volcanes hace 300 millones de años. Si nos vamos 400 millones de años para atrás, nos encontramos que los continentes que conocemos ahora no existían. Nada. No existía la península ibérica. Las rocas que forman España ahora mismo tenemos que buscarlas en unas zonas de mar y de océano, y ojo, ese polo que veis ahí es el polo sur. Estamos viendo la Tierra así como desde abajo. Ojo. ¿Por qué sabemos esto? Porque ese hielo que corría por encima de lo que luego sería África, veis que han perfilado ahí un poco África, pero solo para que sepamos, no existía África como tal. Ese hielo que corría por encima de África arrancaba rocas al fluir. Esas rocas quedaban englobadas en icebergs que navegaban flotando por ahí por el océano, por donde están las estrellas. ¿Y qué pasaba cuando esos icebergs se iban fundiendo? Esas rocas caían al barro del fondo del océano. En Checa tenemos esas rocas, tenemos una roca englobada en el barro del fondo del océano que llegó hasta ahí flotando en icebergs hasta que el iceberg se fundió y la roca se cayó al fondo del mar. Esta glaciación, el que había hielo en este momento en el polo y que estábamos en el polo sur, se ha conocido con bastante detalle estudiando yacimientos como ese de Checa. Hay un yacimiento en Checa muy importante porque nos ha dado mucha información sobre cómo era el clima en la Tierra hace 400 millones de años, que se dice pronto. Imaginaos esa roca, es un patrimonio muy valioso. A mí me tocó, al principio en Checa pensaba que era un meteorito, porque se había corrido la voz de que era una roca que no tenía que ver con el resto, y hace 12 o 14 años me tocó ir ahí a explicarles que no era un meteorito y que era una cosa más muy rara, algo de hielo, de icebergs, una cosa muy rara. Me escapé de que me echaran al pilón, pero no sé por qué. Bueno, pues luego le pusieron una reja, no sé si tengo foto, pero le han puesto una reja. Si la gente hubiera seguido creyendo que era un meteorito, no habría habido reja que la protegiera. Así que si actualmente la roca sigue estando ahí y tiene un cartel que explica ese origen que tiene, en parte es por la reja, sí, pero también en parte fue por el esfuerzo que hicimos por explicar cuál era el verdadero valor de esa roca. Hay rocas que proceden de las arenas de las playas de aquellos continentes. Mirad, esta escala y esta flecha, esto es la era primaria, esto es la era secundaria, esta es la era terciaria, ya a la era cuaternaria le ha pasado como al planeta Plutón, que cuando éramos pequeños eran 9 planetas y luego llegaron un día y dijeron, Plutón ya no es planeta, solo hay 8 planetas. Pues al cuaternario le ha pasado lo mismo, le han metido como una parte de la era terciaria. Mirad dónde estamos. Estamos hace entre 410 y 435 millones de años. No existen los continentes actuales y lo que tenemos son unos continentes extraños por ahí que se nos están moviendo hacia el norte. Voy a ir un poco rápido, pero hay una cosa. Las minas, los minerales que se explotan en Barros, en Checa, en Sepiles, los minerales que aprovecharon los celtíberos para crear la edad de hierro, se formaron
porque se formó un magma en el interior de la Tierra, un magma que no llegó a formar un volcán, no llegó a salir, pero sí que produjo minerales que se metieron entre las rocas que se nos estaban formando. Y todas esas minas se formaron, como os decía, en este momento, hace unos 400 millones de años. Ya nos estamos acercando al final de la era primaria. Y lo que tenemos es que los continentes empiezan a unirse. A esta geología se le llama colisionar. Claro, colisión de una cosa que se mueve a unos milímetros al año no es el tipo de colisión que nosotros estamos acostumbrados a observar. Pero ¿qué pasa cuando se van juntando así lentamente los continentes? Que se nos forma una cadena de montañas aquí enorme, de una dimensión mucho mayor que el Himalaya, seguramente, y también seguramente más alta que el Himalaya actual. ¿Qué evidencia tenemos en nuestra comarca? Mirad lo que le pasó a las rocas que se formaron en aquellas playas de aquellos continentes que os comentaba hace un poco. Primero, se endurecieron y se convirtieron en roca dura por esa presión, pero a la vez, ¿veis aquí qué pliegues hay? ¿Se ven? Más o menos. Eso es el resultado de ese choque colosal de continentes que se produjo cuando se unieron todos los continentes para formar Pangea, que lo comentaba antes. Ya estamos al final de la era primaria. Mirad, cuando al principio empezaron a estudiar las rocas, se dieron cuenta de que primero había unas rocas que tenían fósiles de organismos muy primitivos, muy diferentes a los actuales. Eran rocas que eran duras. Como tenían organismos primitivos, lo llamaron paleozoico, que significa fauna antigua. Había otros que tenían ya fósiles de mamíferos, de animales parecidos a los actuales, una cosa cercana, y lo llamaron cenozoico, que significa fauna nueva, fauna moderna. Y entre medias había otro tipo de rocas donde estaban los reptiles, los dinosaurios, todo esto, y alguien dijo, esto tiene que ser ni tan antiguo como lo primero, ni tan moderno como lo de después. Vamos a llamarlo mesozoico, que significa que tiene unos fósiles intermedios. No sabían realmente cuáles eran más antiguos, no sabían la edad, no sabían los millones de años, no sabían nada. Ahora sabemos que la era primaria es todo ese episodio en el que los continentes se nos van uniendo para formar Pangea, y la era secundaria es un cambio muy radical en ese movimiento de los continentes, porque Pangea comienza a dividirse en los continentes actuales. Cuando pasamos a la era secundaria, primero se nos separa África de América del Norte. África y América del Sur siguen juntos y nosotros estábamos más o menos donde la estrella. Estamos en una zona marina, en una zona en la que había animales marinos de los que vivían en toda esa zona de ahí. Una zona como muy representativa de las condiciones de vida, del clima y de todo, de una zona importante del mundo. Estas rocas que tenéis por aquí, las que forman los pliegues, son rocas que se han formado en esos mares. Aquí en Villel el agua tiene cal, ¿verdad? Mucha. Y nosotros con la cal, ¿qué hacemos? Echarle vinagre, echarle sal fumar, cuando ya no hay manera. Pero claro, es que nosotros somos unos recién llegados a la tierra. Los animales, ¿qué hacen los animales con la cal? Construyen conchas, aprovechan la cal para construir conchas para protegerse. Son mucho más inteligentes que nosotros. Bueno, nosotros también, luego con la roca caliza, construimos casas. Y ahí podemos asemejar un poco lo que hacen
los mejillones cuando se fabrica en su casa una concha, con lo que hacemos nosotros cuando nos hacemos una casa con piedra caliza. En esos mares, en el fondo, se acumulan los restos de las conchas de todos los animales que tienen concha, que en esta época eran incluso más que los actuales, y al final se nos forman, por esas acumulaciones, esas capas de roca caliza que ahora forman los cerros que tenemos por aquí alrededor. Así que la roca caliza no es más que la misma cal del agua depositada, no en nuestro lavabo, que ya sabéis que si nos descuidamos un poco con la limpieza nos forma una capita fina blanca. Imaginaos, está millones de años depositándose, sin que en las playas del periodo Jurásico, hace 150 millones de años, y ahí nadie va con el safumán a limpiarla, al final se acaban formando esas capas de roca caliza que forman nuestras montañas ahora mismo. Pero es la misma sustancia, la misma cosa. Seguimos. Ya nos vamos a ir acercando al final de la era secundaria. Bueno, aquí algunos ejemplos de las cosas que, para no enredarnos mucho, porque fue muy largo. ¿Qué pasa al final de la era secundaria? Se nos separan África de América del Sur, ya tenemos separada Europa, no existe, es un archipiélago de islas. América del Norte no se conoce mucho, a la actual. Estamos entre 65 y 130 millones de años. Todavía hace mucho de esto. Si antes os decía que la diferencia entre la era primaria y la secundaria era que primero los continentes se acercaban hasta agruparse y luego se separaban, la diferencia entre la era secundaria y la terciaria es que en la era terciaria África comienza a moverse hacia el norte, se va llevando cara adelante, vale, a unos milímetros adelante, pero se va llevando cara adelante a esas islas que se encuentran por ahí, se va moviendo y ¿qué hace? Hace que emerjan, que se plieguen y que se levanten. Todas las montañas que tenemos actualmente, todas las elevaciones, son por este movimiento de África. Aquella cadena enorme que se formó millones de años atrás, ya no nos queda, se erosionó completamente y ya no nos queda ningún rastro de ella. Este movimiento de África es el que ha formado los Pirineos, la cordillera ibérica, la cantábrica, las béticas en Andalucía, todo. ¿Qué pasa donde estamos nosotros? Mirad, como el empuje es así, en esta dirección, pues las rocas se arquean y se forman